Mi hijo cambió y no sé en qué momento. Antes era muy cercano a mí, más abierto, y ahora lo siento distante. Mamá, ¿esto te está pasando con tu adolescente? ¿Has sentido que quizá eres tú, que algo está mal contigo y que te está rechazando y te sientes preocupada? No te preocupes, hoy vamos a hablar de ese tema, quiero ayudarte. Soy Violeta Vivar del Ministerio Conecta con tu Adolescente y me dedico a ayudar a conectar a las mamás con sus adolescentes usando principios bíblicos y otras herramientas. ¿Te quedas? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú estás muy interesado en ayudarnos a reconciliarnos con nuestros hijos adolescentes. Tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de primeras, segundas y terceras oportunidades y te damos las gracias porque tú nos ayudas a tener esas oportunidades para volvernos a acercar a nuestros adolescentes, Señor. Enséñanos a comprenderles, a entender qué están pasando en su mente, en su corazón, Señor, para poder ayudarles, atenderles y permanecer cercanas a ellos. Gracias, mi Dios. Te pido que la enseñanza de hoy, Señor, fluya de parte tuya para las mamás y que sea de mucha bendición para ellas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mamá. Bien, pues quédate para que te sientas animada. Esto te ayudará muchísimo porque vas a poder comprender lo que está pasando realmente dentro de tu adolescente, porque hay veces que pasamos por alto lo que está pasando dentro de ellos, esos procesos químicos, crecimiento, hormonas, y luego tomamos muy a personal sus reacciones, no tomando en cuenta estos cambios. Entonces, yo estoy aquí para ayudarte y estoy comenzando esta serie volviendo a conectar con tu adolescente porque acompañar a un hijo en la adolescencia en verdad que requiere un esfuerzo para comprenderles, sobre todo cuando nosotras nos estamos sintiendo lejanas de ellos, ellos se están alejando. Si tú no has visto la otra serie que estoy haciendo, todavía la voy a suspender por un momento, orando por nuestros adolescentes con los salmos. Yo te invito a que también, si quieres aprender a orar de una manera más efectiva, veas esa serie. Estaré dejando abajo en la descripción de este video el link para que si tú quieres ir allá, puedas ir a ver esto. Bueno, acuérdate, esta serie que estoy comenzando a crear es Volviendo a conectar con tu adolescente. Hoy voy a compartir contigo un poco del proceso complejo de los cambios que se está llevando a cabo aquí en su cerebro, en su alma y en su entorno. Y todo esto se mezcla para definir la personalidad que ellos van a tener. Aquí en el tiempo de la adolescencia es donde se va a definir de una manera preponderante la personalidad que van a tener en un futuro. Así que tenemos que ayudarles, mamá, a tener una hermosa personalidad. Y bueno, ¿qué es la personalidad? Voy a ayudarte a comprender un poquito porque luego usamos el término un poquito equivocado. Decimos, ay, tiene mucha personalidad y nos estamos refiriendo a que es muy seguro o que tiene un carácter muy fuerte y así no está bien entender qué es la personalidad. La personalidad es el conjunto de rasgos que determina cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos como una persona única. Esto determina la forma especial que tenemos de interactuar con otros y con el entorno. Así que, mamá, tú tienes una personalidad porque es el conjunto de rasgos que te caracterizan de cómo piensas, de cómo sientes y de cómo actúas. Y ahorita se está formando en tu adolescente esos rasgos que los van a caracterizar. Provienen desde aspectos heredados, pero también aspectos que se van añadiendo a nuestra vida a lo largo de las experiencias que tenemos. Y si te pones a pensar,
pues viene de cuestiones heredadas, pues son cosas que no podemos tener control. Yo no puedo tener el control de la herencia que me dejó mamá o papá, el color de mi cabello, de mi piel, de mis ojos, hasta el tono de mi voz, ¿verdad? Muchas veces los hijos son casi un clon de sus papás por esa herencia y no pueden tener control sobre ello. Entonces, la personalidad de nuestro adolescente se ve influido por ello y también por factores externos. Te voy a ir desglosando estos dos tipos de factores. Los clasifiqué así, factores internos y factores externos. Los factores internos, entonces, son elementos biológicos, psicológicos que tu hijo ya trae consigo o que se van desarrollando por naturaleza. Van a influir la herencia, los cambios en el cerebro, los cambios hormonales, el autoconcepto que ellos van teniendo. En la herencia va a influir la genética, al igual que el color de ojos, cabello, piel, como te estaba mencionando. Ciertos rasgos, como el temperamento, vienen en su ADN. El temperamento nos va a indicar si ellos son más rápidos, si ellos son más lentos, si hablan más, si hablan menos, si son más seguros, si son menos seguros. ¡Wow! Es por herencia, mamá. Entonces, hay veces que les exigimos a nuestros adolescentes que sean más seguros cuando su temperamento no trajo ese elemento en la paquetería. Entonces tenemos que ayudarle a desarrollar esa seguridad. En cambio, hay otro de nuestros hijos que quizá por herencia en su temperamento trajo ese paquete de mucha seguridad y hasta pasa por encima de sus hermanos y de ti. Y tenemos que enseñarle a que se tranquilice. Cambios en el cerebro. Durante la adolescencia, la parte del cerebro que controla las emociones está muy activa, pero la que controla la lógica y las consecuencias aún no termina de madurar. He estado dando un curso a mamás que se animaron a tomar el curso Comunicación sin Barreras y hemos hablado allí cómo el cerebro no está maduro y por lo tanto sus emociones tampoco, porque hay una parte del cerebro que controla las emociones. Y si no está maduro, ¿te imaginas cómo están sus emociones? Pues tampoco están controladas. Y nosotros exigimos que se controlen cuando ellos literalmente no pueden. Cambios hormonales. Estas sustancias químicas no solo van a cambiar su cuerpo, sino van a influir directamente en sus estados de ánimo, en la forma en que perciben el mundo, en que estén muy cansados los adolescentes varones o que las chicas quieran experimentar en la vida. Son cambios hormonales, mamá. Autoconcepto es la imagen que nuestros adolescentes tienen de sí mismos. Si se sienten capaces, si se sienten valiosos, todo esto es como parte de su herencia, de algo que no pueden controlar. Tú y yo podemos influir en nuestros adolescentes para que sean más seguros, eso sí es cierto, o para que sean o se sientan menos seguros, pero el autoconcepto que ellos están formando es una cuestión interna, es lo que ellos están creyendo según lo que tú les dices, lo que sus abuelos, lo que sus tíos, lo que sus maestros les dicen, y ellos van aceptando o rechazando lo que les dicen de ellos mismos. El autoconcepto lo vamos a incluir dentro de los factores internos. Pero también hay factores externos que influyen en el comportamiento de nuestros hijos, que influyen en su personalidad. Y si nosotros no tomamos en cuenta esto, vamos a echarle la culpa a nuestros hijos de su comportamiento, bueno o malo, sin que sea así al 100%. Ellos no están habilitados para decidir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque así quiero y nada me va a influir. No es así. Le influye la familia, el grupo de amigos, la escuela, lo que les enseñan ahí.
el entorno social, las redes sociales, la tecnología, la música, los libros que leen. Sí, mamá, todo eso le influye. Aunque parezca que no nos escuchan o que no escuchan a la familia, el ejemplo que ellos ven en casa, las reglas, las costumbres en la familia, está influyendo en su personalidad. Estaba viendo hace poco un video en YouTube de 4 chicas, todavía están en la adolescencia, que estaban hablando acerca de los lenguajes del amor, que cómo les gusta que las traten sus padres, sus parejas, hablaban de parejas, ya tenían novios, pareja. Bueno, entonces una de ellas decían, a mí me gusta mucho que me regalen cosas porque me siento amada, siento que les estoy presente en el pensamiento de mi familia. Otra dijo, no, mi familia ni nos abrazamos, no estamos acostumbrados, yo por eso no abrazo. Entonces tú puedes ver que lo que hay en la familia va a influir en la personalidad de nuestros adolescentes. El grupo de amigos. En esta etapa los amigos son su familia elegida. Buscan encajar, por lo que adoptan gustos, lenguajes, actitudes del grupo para sentirse parte de ese grupo. Aquí tú vas a ver que se alejan un poquito de ti, de papá, de la familia y empiezan con sus grupos de amigos porque en ellos se encuentran acogida. Yo veía el comportamiento de estas 4 chicas y veía cómo se aceptan. Aunque no opinaban igual que las demás, cómo las respetaban, no las criticaron, entre ellas no se criticaron, hacen expresiones como de apreciación, como, así. Mamá, muchas veces eso nosotros no lo hacemos y nuestros hijos se sienten como no aceptados, como que no encajan con nosotras, pero no es porque ellos quieran, es porque es parte de una influencia que está viniendo a su vida en esta etapa. Ellos tienen una necesidad, sienten una necesidad de encajar con amigos que sí tienen sus mismos gustos y sus mismas experiencias de que están descubriendo el mundo, las emociones, las sensaciones que le gustan a los chicos, que les gustan a las chicas. Así que no te sientas celosa, mamá. La escuela y el entorno social. Fíjate que también influye en su personalidad, qué tanto éxito académico tiene, qué relación lleva con sus maestros, la cultura del lugar, dónde viven, si viven pues en un lugar donde afuera hay chicos que fuman, que toman, va a influir en ellos, si hablan groserías, si se dicen nombres de animales, no me gusta repetir, pero en vez de buey se dice en otra palabra. Bueno, todo eso, cuando llegan a casa tú los vas a oír y tú les dices de seguro, ¿no? ¿Y quién te enseñó eso? Y eso no lo decimos en casa. Pues mamá, hay una influencia afuera. Hay una influencia. No estoy diciendo quédate así, acéptalo. No, te estoy explicando qué influye en la personalidad de tu niño. Redes sociales y tecnología. Hoy en día, mamá, lo que ven en internet les dicta modelos de cómo deben hablar, de cómo deben verse, de cómo deben actuar, de cómo deben vestirse, y eso les influye en su autoestima también. Yo luego paso por la calle y veo a los chicos cómo se visten y digo, esto no se veía antes. Cuando la televisión solamente era nacional, pues no tenían esa influencia a menos que tuvieran familiares, amigos en el extranjero, pero hoy pues ya tienen influencia de Asia, de India, de Estados Unidos, de tantos países y nuestros hijos adoptan eso. Bueno, mamá, están queriendo como formar su propia personalidad y de repente vas a ver que adoptan de aquí para allá y no les gustó y cambian, etcétera, y es momento en que nosotros podemos ayudarles, no a imponer,
sino ayudarles. Ya te voy a hablar un poquito más de eso. También influye la música, los libros que leen. Mamá, se ha comprobado que la música influye en el consciente e inconsciente y subconsciente. Aún la música clásica puede influir. Pones música clásica, música linda junto a una planta y la planta está linda y pones música heavy y la planta se apaga. Mamá, es lo mismo con nuestros hijos. ¿Qué música están escuchando? ¿Qué libros están leyendo? ¿Qué videojuegos están jugando? Todo influye, mamá. Todo influye. Si observas, son muchos elementos que conforman la personalidad de nuestros adolescentes. ¿Y qué podemos hacer? Nosotras somos uno contra toda esta influencia. Y si no lo tomamos en cuenta, podríamos actuar de una manera que ellos lo consideren como injusta. Cuando los regañamos porque se dejan influir por sus amigos, cuando los regañamos porque adoptaron una nueva práctica para nosotros incorrecta, sin preguntar cómo fue que tomó la decisión de comenzar con esa práctica, ayudarles a analizar, a ver sus pros, sus contras, y solamente les prohibimos algo, eso les hace sentir un juicio sobre ellos, se cierran, ellos se sienten interrogados, ellos sienten que estamos atacando a sus amigos y ellos se cierran por todos los cambios hormonales, todos los cambios en el cerebro, ellos están procesando más información que antes. Entonces debemos de ser sabias para acercarnos a nuestros adolescentes, para hablarles. La personalidad de tu adolescente, mamá, incluye la forma única que va a tener de pensar, de emocionarse, de comportarse. Yo me acuerdo que hubo una transición de niña a adolescente, de adolescente a joven, en donde pasé de estar con papá, mi madrastra, mis hermanastros, tallando piso, lavando, haciendo el quehacer. Ellos casi nunca estaban. Y los hijos, porque mi madrastra ya venía con hijos, todos nosotros nos encargábamos de la limpieza, la manutención, muchas veces de la casa. Cuando me paso a vivir con mi abuelita, fue como un relax que ni creían cuando yo les contaba a mis primas, pues yo hacía todo eso y dice, pues no te creo, aquí no haces mucho. Y estaban preocupadas porque parecía que yo no hacía nada y era una floja y no, más bien estaba descansando de todo el estrés que traía y después ya empecé a ser más equilibrada y me gustaba mucho la limpieza. Mami, hay un ajuste, nuestros adolescentes no están terminados y a veces que les exigimos como si fueran adultos terminados. Tengámosles paciencia. Dios puede trabajar con un audio, con una noticia, con un artículo, con una predicación, con tu enseñanza y con tu ejemplo. Ellos todavía son esponjas que reciben y están analizando qué les conviene, qué no les conviene. Comprender su personalidad, mamá, te va a ayudar a aceptarlo con las características propias que Dios les entregó, esos factores hereditarios, pero también con eso que ha influido en su vida, de tal modo que tú puedes ser una guía para ellos, un referente, sobre todo cuando tú eres un buen ejemplo para ellos. La personalidad de el adolescente va a determinar la forma especial que tienen de interactuar contigo, con sus amigos, con Dios, con el entorno. Como viste, provienen de aspectos heredados, pero también externos. Si tomas tiempo para conocer la personalidad de ellos, te ayudará a comprender sus emociones y eso va a hacer que disminuyas la exigencia, que no te tomes tan a personal lo que dicen, cómo lo hacen, esa fuerza que tienen para hablarte o esas ganas de ignorarte, mamá. Vamos a tratar, te invito, vamos a tratar de comprender su personalidad, de lo que está influyendo, para evitar que le hagamos daño al tratarlos injustamente
porque interpretamos mal sus conductas o los motivos que tienen para comportarse como lo hacen. Las características de la personalidad hace que reaccionemos de diferentes formas ante los retos de la vida también. Por eso tú vas a ver que uno de tus adolescentes reacciona con fuerza, con determinación, con valentía, mientras que otro no. Y tú podrías decir, pero pues si están recibiendo la misma educación, viven en el mismo techo, sí, pero uno tiene un temperamento y otro tiene otro temperamento. A uno le afectó por ese temperamento las palabras de su papá y a otro le afectó de otra manera. A uno le caló hasta lo más profundo y al otro no. Entonces, mamá, no tratemos a nuestros hijos de la misma manera ni los comparemos porque les hacemos daño. Les hacemos daño aunque no querramos. Ellos tienen una personalidad, están formando una personalidad y si les comparamos, vamos a obligarlos sin querer a que ellos quieran imitar al otro y como no son iguales y no tienen las características iguales, no va a poder. Dios nos hizo diferentes. Tú no eres igual a tu hermana, a tu hermano, a una amiga, a tu mamá. Nuestros hijos tampoco. Algunos podrán actuar similar, algunos podrán tener motivos similares, pero al final son diferentes. Por ejemplo, un adolescente dedica mucho tiempo en revisar detalles para preparar una tarea y el otro también, pero uno puede estar motivado por la necesidad de tener control, de sentirse seguro, mientras que el otro está motivado para sentirse superior a sus compañeros de la escuela y ser reconocidos por los demás. Y a lo mejor a los dos les decimos, ay, ya, no te afanes, y queremos controlar su deseo excesivo por ser perfecto, pero depende de su motivo, uno me puede hacer caso y el otro no. Por eso es muy importante que nuestra comunicación esté abierta, que podamos entender cuál es el motivo de nuestros hijos para que nuestras palabras puedan ser las correctas. Si yo le digo, ay, tú te sientes superior a los demás, y realmente no era eso, sino que quería sentirse seguro, ya fallamos. Y si a este que su necesidad de sentirse superior a los demás, y yo le digo, ay, tú nada más quieres tener el control de todo, ya fallé. Tenemos que averiguar los motivos. Dependiendo de la personalidad, nuestro adolescente puede ser más o menos resiliente también, mamá. Hay veces que vemos que nuestros hijos se caen al suelo y cuesta mucho trabajo levantarlos, animarlos, que vuelvan a intentar pasar al frente, exponer, hacer un trabajo, a reponerse de una calificación reprobatoria. Y hay otros que no, que rapidísimo se levantan y dicen, pero mamá, no te preocupes, yo voy a hablar con el profesor o ayúdame, voy a volver a hacer mi tarea y yo la entrego. La personalidad es diferente, mamá. Tenemos que ver que ellos necesitan que seamos flexibles, ellos necesitan que no seamos rígidas, que los tratemos con amor, con paciencia, tratando de entender por qué actúan unos como lo actúan y otros como actúan, y no compararlos ni exigirles que sean iguales. Algo muy importante, si tú ves que es muy intenso la forma, muy intensa la forma en que actúa tu adolescente y está dañando a sus hermanos, te está dañando a ti, bueno, ya tendrías que entrenarte de una manera más especial para evitar que él haga daño o ella haga daño. Bueno, si tú misma haces daño porque eres muy intensa, tú necesitas tratar eso en ti porque ellos van a aprender que es normal tratar con mucha intensidad. Me refiero a intensidad o que te enojas demasiado o que te deprimes o que no avanzas, que no te levantas. También tú necesitas ayuda para que entonces tú estando bien puedas atender a tus adolescentes y ser la ayuda que ellos necesitan, ¿ok? Te invito, mamá, a que
a que sigas estos videos, a que sigas estas series. Voy a seguir ayudándote a comprender a tu adolescente. Te voy a ayudar a que logres que tus adolescentes puedan tener un pensamiento más crítico, puedan tomar mejores decisiones sin que estemos en conflicto, sin que estemos peleando. ¿Qué te parece, mamá? En tanto más comprendamos a nuestros adolescentes, podremos acercarnos mejor a ellos y evitar lastimarlos al interpretar mal lo que está viviendo. Y si quieres dar un paso más, estoy preparando un taller express donde compartiré acciones concretas para ayudarte a acercarte más a tu adolescente. Si te gustó este video, ¿te imaginas cómo sería interactuar en vivo junto con otras mamás que también tienen esta necesidad? Vamos a disminuir los conflictos en casa. ¿Qué te parece? Que nuestra casa sea un lugar de paz y de tranquilidad, de crecimiento y de apoyo para nuestros adolescentes. Inscríbete en la lista de espera. Te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario de este video el link para que te inscribas a la lista de espera de ese taller. Este taller va a ser impartido en el mes de mayo de forma gratuita. Van a ser 3 clases muy valiosas. Bien, mamá, soy Violeta Vivar del Ministerio Conecta con tu Adolescente y ha sido un placer poder servirte, un placer poder explicarte un poquito más qué pasa con tus adolescentes. Dale like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise que ya subimos otro video. Nos vemos en la próxima.